Shalom, y vamos a continuar mirando lo que es la parashá de esta semana de Vayikra, que nos dice claramente que si toda la congregación de Israel comete una violación involuntaria como resultado obvio de una decisión jurídica errónea de la corte más alta, y que por lo tanto viola uno de los mandamientos de prohibición de Dios, incurrirán en culpa. Está en Vayikra, Levíticos capítulo 4, verso 13. Si el Estado judío podría resucitar virtualmente de las cenizas de la destrucción de 2000 años, entonces ¿por qué no el Sanedrín, el gran corte judía de la primera y segunda era libres asociados, ha reavivado? Durante los siglos de su existencia, está Augusto compuesto por 71 ancianos y sabios que se pronuncian sobre todos los aspectos de la vida y de la unidad traído a la tierra, porque sus decisiones son vinculantes para toda la nación de Israel. En la superficie, la reactivación de la Sanedrín parece imposible porque sus miembros deben ser receptores de la ordenación clásica judía que traza en sí de nuevo a Moisés mismo, incluso al Todopoderoso, por así decirlo, que ordenó Moisés, que luego ordenó a Josué y Josué a los ancianos, los profetas y los profetas, los hombres de la gran asamblea. Esta ordenación llegó a su fin en el tercer siglo de la era común. Desde la intrínseca a la idea del Sanedrín es una tradición viva de la coordinación cuando se extinguió, por lo que al parecer hizo el Sanedrín la posibilidad de su reactivación. Pero en el verso, en la porción de esta semana, crea posibilidades alternativas. En su comentario a la Mishnah, Maimónides escribe: si todos los sabios judíos y sus discípulos estarían de acuerdo en la elección de una persona entre los que viven en Israel como su cabeza, esa cabeza establece una casa de instrucción y sería considerado como haber recibido la ordenación original, que luego podría ordenar a cualquier persona que desea. Maimónides añade que el Sanedrín volvería a su función original, como está escrito en Isaías 1, verso 26, que dice: restauraré tus jueces como al principio y tus sabios como en el principio. Dicha selección significaría una lista de candidatos, las papeletas. Entonces, ¿quién hace la elección? Todas las personas con una relación de sabio de la Torá, la ley judía, en una fuente alternativa. Sin embargo, Maimónides extiende el privilegio de votar a todos los residentes adultos de Israel. Esta idea reaparece en Maimónides Mishnah Torah, ley de Sanedrín, capítulo 4, derecho 11, excepto que no concluye con la frase: este asunto requiere decisión. En 1563 se hizo un intento por un sabio líder de Safed, el rabino Jacob Berav, para revivir la ordenación clásica utilizando la fórmula maimonidiana. En una elección celebrada en Safed, Berav fue declarado oficialmente ordenado. Se procedió a ordenar a varios otros de sus discípulos junto con el alumno más importante, el rabino Joseph Caro, autor del Shulchan Aruch. Los rabinos de Jerusalén se opuso a la decisión de Safed. Cuando le preguntó, se presentó ante el rabino David Ben Zimra y el rabino jefe de Egipto, que falló a favor de los rabinos de Jerusalén. 3 siglos más tarde, el primer ministro de la religión en el nuevo gobierno del Estado judío, el rabino Yehuda Lev Maimón, renovado con esta controversia cuando trató de convencer los establecimientos políticos religiosos que junto con la creación del Estado de Israel debe venir la creación de un Sanedrín. En su obra La renovación del Sanedrín en nuestro Estado renovado, cita la existencia de una copia del comentario de Maimónides, Rambam, a la Mishnah, publicado después de que Maimónides escribió Mishnah Torah, donde escribe específicamente que la ordenación y el Sanedrín serán renovados antes de la llegada del Mesías, lo que implica que debe lograrse a través de los esfuerzos natural humanos. ¿Cuál es la base de su propuesta más democrática? Creo que se debe a un verso
que encontramos en la porción de esta semana de Vayikra, citado anteriormente, que se ocupa de la cuestión de los pecados de toda la congregación. Los comentaristas se preguntan cómo puede un pecado, toda la congregación. Rashi identifica la congregación de Israel con el Sanhedrin. En otras palabras, cuando se dice si toda la congregación de Israel se equivoca, que realmente significa que si el Sanhedrin se equivoca. El pueblo judío es una nación definida por mandamientos, por leyes, por preceptos. Por lo tanto, la institución que protege y define la ley está en el corazón de la existencia de la nación. No debería ser una sorpresa entonces que Maimónides, el Ramban, quería revivir la ordenación y encontró un método democrático en su diseño, y el pueblo es igual a Sanhedrin. El pueblo puede elegir uno que conduce judío, que entonces tiene el derecho de transmitir su ordenación a los demás para volver a crear el Sanhedrin. Y por Maimónides es la población que vive en la tierra de Israel que representa la congregación histórica de Israel. Vea el Babali Talmud Haurayot 3b. Al parecer, Maimónides está diciendo que antes de la problema etapa de la historia judía se desarrolla, la nación tendrá que decidir a quién se le dio autoridad para recrear la ordenación y quién va a ser el comandante en jefe de los rabinos y va a suceder en nuestra vida. Esta es la opinión y los comentarios del rabino Shlomo Rishkin, que es el rector de la Torah Or Stone, y el rabino de Efrat Israel. Claramente el Rabanut no representa la totalidad de todo Israel, ni tampoco lo que sería el Sanhedrin. Y es por eso necesario de que haya un tribunal que pueda responder ellos a este mandato y necesidad que existe en la actualidad. El Sanhedrin reconstruido recién con el rabino Steinsaltz no ha sido aceptado por todos y por lo tanto todavía falta lo que es el establecimiento de un Sanhedrin que es reconocido, avalado por todo Israel. Le habla Moshe Otero en esta parashá de Vayikra. Shalom.